Continuamos en CBC La Voz y la casa está llena de personalidades que han impactado el mundo espiritual, también el mundo de los medios, la música cristiana. Ahora tengo el privilegio de compartir con una gran amiga, me considero una amiga, es una mujer que va más allá de una cara bonita. Ella es Gloriana Montero, es la esposa de Danilo Montero y vamos a conocerla a ella un poquito más, así que acompáñeme, vamos a conocer a Gloriana. Bienvenida. Muchas gracias, Joana, y un saludo a todos los que nos están siguiendo por aquí por CBC La Voz. ¿Sabes qué? Tal vez alguna otra persona hubiera empezado diciendo, bueno, es la pastora de la iglesia de Lakewood Church en Houston, Texas, una de las iglesias más grandes en los Estados Unidos, pero no quiero empezar por ahí. Quiero empezar desde el principio, hace años atrás. Queremos conocerte en todas las layers, en todos los pedacitos que podamos, empezando desde tu niñez, desde esa formación. ¿Quién es Gloriana Montero? ¿Dónde nace? Y lógicamente, ¿no? ¿Cómo conoces al Señor? Yo soy de Barranquilla, Colombia. Vengo de un hogar donde somos 3 hermanos, 2 hombres. Yo soy la del medio, la única mujer, muy consentida por su papá, por supuesto. Pero a la edad de los 8 años mi familia se separa. Mi madre toma la decisión de irse a vivir solo con nosotros. Pues no conocían del Señor en ese momento. Y bendito Señor que en ese momento de la separación lo conocemos a Él. Alguien nos comparte de Él. Entonces yo transfiero esa necesidad que tengo como niña de un papá que era muy cariñoso, muy consentidor, a nuestro Padre Dios, porque yo vi que en su palabra Él decía que Él era Padre. Y curioso que encontré el versículo que dice, Él es padre de huérfanos y esposo de viudas. Y aunque yo sabía que mi papá no había muerto, de todos modos no lo tenía presente. Entonces, desde una niña que le dice al Señor, Señor, yo te necesito, mi papá me despertaba todas las mañanas en la madrugada, y si tú dices que tú eres mi papá, yo quiero que tú me despiertes. Era una petición de una niña de 8 años. Y la sorpresa, Joana, es que al día siguiente, eso fue en la noche que yo oré eso, yo escuché que me llamaron, me dijeron, Gloriana, en la mañana. Y me desperté y le dije, Señor, ¿fuiste tú? Y dije, pues claro, ¿quién más me va a llamar con una voz de hombre aquí en la casa? Mi hermano es igual de joven y era un niño. Y entonces yo empecé a conocer al Señor como de una forma tan íntima y un Dios que pasó a ser proveedor, porque mi padre entonces cierra toda la ayuda financiera forzando a mi mamá a que regrese con él. Pero él no sabía que mi mamá se había encontrado con un Dios todopoderoso que abre puertas y que día a día veíamos su milagro, su provisión, su cuidado. Entonces crezco en medio de un hogar con más necesidad, porque con él no teníamos ninguna necesidad, pero teniendo una revelación de un Dios poderoso, una fe tremenda, que yo sé que todo eso sumó para lo que hoy en día soy y para lo que hoy en día predico, porque yo creo que no hay situación más terrible que estar en un pastorado y tener que predicar algo que sabes que es verdad, pero que no has tenido la evidencia. Entonces, para estos retos de fe, yo creo que tuvimos una maestría y un doctorado en el momento desde los 8 años hasta que crecimos. Te contaba antes de esta entrevista que pues mi papá 8 años después conoce del Señor. Yo tengo ya 16 años. Él recibe al Señor con mi mamá, pero al año él recibe una amenaza de secuestro. Y en esa amenaza él me alcanzó a decir el viernes, él muere un lunes, pero él el viernes me dice, yo no me voy a dejar secuestrar, a mí me sacan de esa camioneta muerto, porque si a mí me secuestran, era el año 94 en Colombia, todos sabemos que en Colombia pues hay personas que dicen que están secuestradas por 10 años, siguen sacándole dinero a la familia y nunca hay una evidencia, o es un sufrimiento eterno. Entonces mi papá me dijo, yo no voy a exponer a mi familia a eso, así que a mí me sacan muerto. Eso me lo dice el lunes, y efectivamente viernes, el lunes en la mañana, cuando él se dirige hacia su oficina, lo interceptan y lo obligan a bajarse del carro. Él huye, y en el momento de huir, el más joven del grupo guerrillero se desespera y empieza a disparar, y muere mi papá casi que inmediatamente. ¿Por qué te cuento esto? Porque
me quedé con la satisfacción de que él recibió al Señor, tuvo un año de un encuentro con Dios, pero también fue como le llaman en inglés, un turning point, un momento clave en donde todas las decisiones que tenía, yo estaba estudiando ingeniería civil porque él también era constructor y tenía muchos negocios y dije, bueno, yo me voy a ir por ahí, porque había tenido un sueño que yo iba a estar mirando los cimientos de una iglesia y a mí me gustan las matemáticas y dije, bueno, yo creo que Dios me está mostrando que tengo que ser ingeniera civil, pensé yo. Ahora lo que yo estoy haciendo, claro, ¿verdad? Buscando el fundamento de una iglesia. Entonces, ya tengo un año de estar en ingeniería civil, muere mi padre y pues los negocios no son de solamente construcción, hay de transporte, muchas cosas lo que él tenía. Entonces mi hermano mayor y yo decidimos ir por las finanzas para poder administrar lo que él ha dejado. Pero ya me quedaba más tiempo, ya yo dije, bueno, no es tan pesado como la ingeniería civil, así que voy a estudiar algo que me apasiona también y es la teología. Empecé a estudiar teología porque yo quería defender mi fe a mis profesores de filosofía y todo, pero con bases, o sea, con argumentos. Y dije, yo no puedo decir simplemente mi testimonio de fe, yo necesito ser una buena defensora de lo que yo creo. Y me metí a estudiar teología, cosa que, bueno, aparte de la carrera al tiempo, de contaduría pública. Contaduría, que te graduaste, estudiaste 5 años, Sí. Y cuando terminas eso, en el proceso de tomar las riendas de los negocios de la familia, literalmente, se abre una oportunidad y terminas literalmente en Costa Rica, lejos de tu país, lejos de tu casa, lejos de mamá, empezando de nuevo. Sí. Fue muy difícil, pero 20 días antes de graduarme, venía un congreso de adoración de Danilo Montero en Costa Rica. Entonces, por ahí ves cómo Dios hubo otro turning point 5 años después de la muerte de mi padre, terminando las 2 carreras al tiempo. Cómo yo veo que me llaman de un ministerio cristiano. Bueno, una amiga trabajaba allí y decía, hay una persona que estamos buscando que necesitamos que maneje las finanzas, pero también que sepa del Señor, porque hay que preparar consejeros. Y yo le digo, bueno, pues yo estoy terminando contaduría pública y teología. Yo soy la persona, además que el Señor me había estado mostrando y hablando de que yo iba a estar en Costa Rica, de que iba a conocer de Danilo, o sea, como que ya me iba tirando pistas el Señor, así que cuando viene... Momento, bueno, porque aquí aquí todo el mundo se quedó, a ver, sí. estamos estudiando, Sí. estamos terminando, tenemos el concepto y la visión de que Dios quiere trabajar con nosotros dentro de un ministerio, pero aquí yo no he visto a Danilo por ningún lado, tal vez en una tarima cantando en concierto. Explícame un poquito cómo fue que surge el moverse a Costa Rica. ¿Y qué tiene Danilo que ver con eso? Sí, fíjate que yo a los 20 años yo me iba a casar. Tenía un prometido, un pastor en otra ciudad de Colombia, y que lo conocí justo estudiando teología. Él estaba en Bogotá y yo en Barranquilla. Y como que hubo, sí, esa chispa o algo ahí, y terminé comprometida y a punto ya de casarme cuando pues tengo 20 años y hay algo aquí que no me deja tranquila con la decisión que voy a tomar. Entonces yo no le dije nada a mi familia, ya había vestido, había recepción, faltaba un mes para la boda. Y entonces, pero yo me sentía nerviosa. Entonces me puse a ayunar una semana y le dije, Señor, yo necesito que tú me des una respuesta porque no he entregado las tarjetas por esto que no siento como que no lo debo hacer. Entonces, como que por este susto, que yo no sé si es un susto normal o es algo que tú me quieres advertir. Entonces yo me puse a ayunar y a los 5 días Dios me da una estrategia y me dice cómo no, o sea, que no me voy a casar y cómo soltarme del compromiso. Pues yo muy obediente lo hice y realmente que cuando yo le dije a este muchacho no, él por el otro lado Dios le había dado un sueño que ya casados yo no estaba feliz. Entonces yo dije, mira, yo creo que Dios nos está advirtiendo a los dos, mejor seamos obedientes y esperemos y rompamos esto aquí. Y apenas rompimos, yo sentí una tranquilidad y una paz.
Pero 6 meses después de haber roto y de haberse acabado la relación, yo tengo un sueño en donde yo estoy conociendo a alguien, bueno, yo veo a alguien cantando Me gusta estar en tu casa, que es una de las primeras, o como, bueno, como que de las primeras grabaciones conocidas de Danilo, pero que hay como un contacto personal, así visual, y algo pasa, y que hay cámaras de televisión. Y yo digo, pero qué raro que yo estoy soñando esto si yo simplemente sé de esta persona, pero no lo conozco. Y apenas sabía su nombre. 3 meses después de esto, me dicen que él va a llegar a Barranquilla a un concierto. Ah, qué bueno. Pero una semana antes de ese concierto, mi iglesia abre un programa de televisión y me piden que yo vaya a entrevistarlo. Y yo les digo, pero yo no soy periodista. No, pero eres directora de alabanza, así que tú vas a saber qué preguntarle. Y yo dije, bueno, pues si usted lo cree, yo voy. Y yo creí que era fácil, ¿no? O sea, nada más agarrar un micrófono y preguntar cosas de alabanza. Y resulta que como ya había tenido el sueño, dije, ¿qué cosa? ¿Qué será lo que va a pasar aquí? Pero yo nada más vi que lo conocía. Y me habían dicho también ese mismo día, una semana antes, que él se había casado en diciembre. Ah, bueno, entonces quién sabe qué va a hacer el Señor. Que no es cierto, lo aclaramos no, ahora mismo. No era cierto, pero yo llego y lo veo bien sentadito y me parece tan guapo cuando lo veo ahí que dije, ay Señor, perdón, me siento mal, ¿no? Porque, pues bueno, me gustó. Entonces yo enseguida, como buena mujer estratégica, miré el dedo a ver si había un anillo por ahí y no había. Y dije, wow, no tiene anillo. Dije, bueno, como está recién casado, tal vez se le olvidó. Se le quedó en la casa. Se le quedó en el hotel, como estaba en Barranquilla, o se le quedó en su casa, pero no me iba a quedar con el clavo. Entonces yo dije, no, me acerqué como periodista, ahí sí agarré una libreta y no me acerqué a él, sino a la pastora que lo había invitado. Hoy en día es una de mis mejores amigas, pero le dije, dime una cosa, ¿cuántos hijos tiene el hermano Danilo Montero? No le quería preguntar si era casado directamente, o soltero, no me iba a delatar. Entonces le dije, ¿cuántos hijos tiene el hermano Montero? Y ella me dice, no, si él es soltero. Eso era lo que yo quería saber. Digamos, para quitarme esa culpabilidad de decir, caramba, me gusta esta persona. Y la entrevista fue terrible, porque ya está, si ya estaba nerviosa por las cámaras, claro, ahora imagínate que yo lo tengo aquí al frente, ya sé que es soltero y estamos como conociéndonos y me cae bien. Y entonces, bueno, fue terrible la entrevista, él me ayudó a conducirla y al final con edición salió bien, pero fue muy, muy divertido eso. Solo que Danilo siempre ha sido una persona muy seria, como que cuando él se caracterizó por viajar y todo y nunca coquetear con las mujeres. Exacto. Entonces una persona íntegra, y a mí eso me gustó, ver que hubo una bonita relación, pero hubo mucho respeto y todo. A la misma vez, eso también quiso decir que tal vez no se lanzó, no pidió número de teléfono, no siguió el contacto, y pasaron cuántos años hasta que volvieron a encontrarse ya. Pero él también tuvo una estrategia, porque así como yo me fui por la tangente, él nos preguntó a mi hermano y a mí qué hacíamos. Y dijimos, bueno, somos directores de alabanza, mi hermano pianista, yo cantaba y dirigía en la iglesia. Y dice, pues en junio, era marzo, en junio yo voy a hacer un congreso para músicos, porque no vienen en plural. Y yo dije, I'm gonna be there. Yo, claro que sí, gracias, me interesa el tema de adoración, sí. Soy directora de alabanza, claro. Y yo fui, pero ya estaba como, wow, Señor, ¿qué hay después de esto? Entonces, Dios me siguió hablando, diciéndome que había un ministerio en Costa Rica. Me habló de muchas formas. Siguió hablándome en sueños, siguió hablándome a través de palabras de personas. Y eso me sirvió para tomar la decisión de un año después, cuando recibo esta llamada, que me gradúo y todo, que te estaba contando, para decir, es Dios el que está abriendo esta puerta. Ahora, la pregunta es, y obviamente el tiempo avanzado, ¿por qué 6 años? Tengo entendido que fue un total de 6 años de amistad. Mucho tiempo. Demasiado tiempo. Sí. Sin tener Yo todavía me lo estoy preguntando, ¿por qué 6 años? Exacto, no. Sin tener de repente una razón tal vez de ser. ¿Por qué piensas tú
que se tomó 6 años desde ese momento inicial, es algo que obviamente estaba en los planes de Dios, te lo hizo sentir a ti, a él por su lado, y sin embargo 6 años, Gloriana. Sí. Y ahora la pregunta yo creo que vamos a dirigirla de una manera amplia. Hay personas que están esperando un hijo, tienen 6 años, tal vez más. Hay personas que están esperando esa empresa, tienen 6 años, tal vez más. ¿Por qué? Yo creo que en mi caso, yo estoy viendo a un Dios que habla constantemente, que confirma, que va dirigiendo pasos, abriendo puertas. Llego a Costa Rica, justo envío mi hoja de vida a Costa Rica, pero yo no sé si has visto cómo son las direcciones en Costa Rica, pero en Costa Rica las direcciones son de la bomba Shell del barrio tal, 300 metros a la derecha. Doble en el árbol de manzanas que está ya en no la está, esquina. que lo cortaron. De hecho, así dice, en la antigua, recuerdo una, antigua farmacia La Luz. Y yo digo, ¿por qué dicen antigua? Ah, no, porque hace años estaba ahí. Y yo, ¿y ahora qué hay? No, es una casa. Ay, Dios mío. Bueno, era así, todavía sigue siendo así. Entonces, mis papeles nunca llegaron. Entonces, yo viajo otra vez al Congreso de Alabanza y Adoración y llego, pregunto a mi amiga, oye, no me han llamado, ya tengo 2 semanas en Costa Rica, ¿qué pasa? Y me dice, es que tus papeles nunca llegaron y ya contrataron a otra persona. No te puedo creer. Entonces, yo lo que veo aquí es que Dios trabaja con varios elementos en tu fe. A veces los obstáculos son para, cuando tú ves que Dios mueve cosas para afirmarte en esa decisión que estás tomando. En mi caso, pues el obstáculo fue, estoy en este país para este trabajo, bueno, vine al Congreso y ahora vengo para este trabajo y ya no hay un puesto disponible. ¿Qué voy a hacer? Entonces dijeron, lo siento, pero acabamos de contratar, pero si quieres, puedes ser voluntaria. Y aquí viene una crisis de fe, bueno, voy a vivir con lo que hay en Colombia, en un país extranjero, es casi el doble, pues por la posición. Costa Rica es un país caro, es un país muy estable, Colombia estaba en una crisis, pero mi familia me dijo, te apoyamos, y estuve ahí como voluntaria, pero 3 meses después, casi todo es como 3 meses, estoy viendo, ahora que te estoy contando esto, la persona que habían contratado decide renunciar para irse a trabajar a un supermercado, porque le pagaban como $100 más al mes. Y yo le decía, ¿tú vas a dejar este ministerio cristiano por $100 al mes? No, es que yo me siento allá mejor, pero no hagas eso. Y de pronto escuché al Espíritu Santo que casi me dijo, no seas boba, cállate. Te estoy abriendo el camino, y yo diciéndole, ¿cómo te vas a ir? Pero eso habla mucho de tu corazón, Sí. el uno poder ser sincero, dar un buen Claro, consejo a pesar de claro. lo que te pueda Bueno, representar es que a ti. yo creo que yo no lo estaba viendo como que el Señor me estaba creando a mí el Claro, espacio, y claro. cuando yo siento que como que el Espíritu Santo, o de pronto como en las películas que miran a la cámara y dicen, ¿pueden creer lo que estoy haciendo? O sea, algo así me Algo pasó, así. como que, no, espérate. Y dije, bueno, si te quieres ir. Bueno, Sí, es cierto, aquí no. entonces Dios habilitó la puerta. Entonces, cuando estoy ahí, ya yo me doy cuenta que Dios está estableciéndome, que es su voluntad. Pero pasa casi menos de un año y Dios llama a Danilo a vivir a Orlando, Florida. Y yo estoy en Costa Rica. Y ahora, ¿quién medio- podrá defenderme? Yo digo, Exacto. ok, ya no entiendo aquí la ecuación, yo me vengo acá porque, Señor, tú me estás mostrando, me estás hablando, pero ahora él se va a Orlando, Florida. ¿Piensas tú que eras porque de alguna forma estabas obrando tú, a pesar de que Dios estaba de alguna manera recogiendo los pedazos y organizando? No, nunca pensé eso, porque yo cuando fui a la iglesia, yo me senté en el mismo lugar donde yo me sentaba. Algo que mi mamá siempre me dijo fue, Gloriana, en su puesto, si Dios te ha hablado algo, tú obedece lo que Él te dice que hagas, pero lo que Él no te ha dicho que hagas, no lo hagas, no ayudes a Dios. Entonces yo fui obediente, yo siempre me sentaba en esa silla, que no era de pronto la más visible en la iglesia, pero de alguna forma al final del servicio Danilo me veía, sabía que ya yo estaba en la iglesia y me trataba de incorporar al grupo. Entonces era él siempre el que decía, ¿por qué no vienes para que conozcas a la gente? Y yo decía, pues sí, claro. Ahí es donde uno tiene que, no voy a ir, no, pues ahí es donde te toca a ti también moverte, pero no estar como forzando. Hasta qué punto hay cosas, creo que aquí hay que tener mucha sensibilidad con el Espíritu Santo, porque yo hubiera podido
después de tener una amistad con él en Costa Rica, decirle o insinuarle lo que el Señor ya me estaba mostrando, pero eso no me tocaba a mí. Yo sé qué me toca a mí y qué le toca a Dios hacer. Y yo decía, Señor, si tú me has mostrado a mí tan claro, en su momento tú le vas a mostrar a él también claro. Y eso es un reto de fe, pero el otro elemento que trae la fe es la paciencia. Porque cuando no tienes paciencia, pues no se ha desarrollado la fe. Entonces, para concluir esta entrevista, y dijimos desde el principio que íbamos a conocer a Gloriana, y en el proceso estamos descubriendo una historia de amor y una historia de fe, Sí. de paciencia y de perseverancia. Sí. ¿Cuándo se unen estos corazones y cómo fue? Bueno, son como 6 años después, o 5 más bien, que yo estoy en Costa Rica. No fue nada fácil. Y él en Orlando. Él en Orlando. Yo tenía email, tenía teléfono, porque éramos amigos en Costa Rica, pero yo nunca los usé. Yo dije, porque él también tiene los míos. Entonces, como que, Señor, como tú has hablado, lo importante de tener una palabra, porque cuando tú tienes una dirección, entonces tú tienes de dónde agarrarte, pero cuando no tienes dirección, pues ya yo no te puedo decir, o sea, es otro rollo, no sé qué hubiera hecho, o tal vez me hubiera desencantado de esa idea y hubiera seguido el camino, pues como yo creo que son las cosas, ¿no? Pero lo duro es que tengo 25, 26 años, 27 años, y es un tiempo donde uno está floreciendo como mujer, como profesional, y llegan admiradores, y como que uno con una necesidad de amigos y de pronto de realizarse, pero no me dejaba el hecho de saber que Dios sí me había dicho algo. Entonces llego a una conclusión errada, porque yo creo que, yo digo, bueno, déjame entender el libre albedrío. Tal vez Dios me habló a mí, yo caminé y obedecí. Yo no puedo decir que tú fuiste mentiroso, Señor. Yo lo que puedo creer es que tal vez tú sí le hablaste a él, pero él no caminó. Fue lo que yo entendí del libre albedrío. Y me equivoqué, porque cuando menos había probabilidades, cuando yo emocionalmente, yo estaba casi que involucrada con alguien que me había gustado, pero nada, yo sabía que no podía llegar a nada. En el momento menos esperado yo recibo un email, con Messenger me comunico con Danilo, y en cuestión de una semana todo se resuelve. En una semana. Y yo creo que Dios sabe hasta qué punto es, y te da como la capacidad. Dios dice que Él no nos prueba más de lo que podamos resistir, y yo creo que cuando había como mucha confusión y desánimo tal vez, y conclusiones cerradas, como que, ay sí, Señor, tú tal vez me lo mostraste, pero como él no obedeció, fue su libre albedrío. Mira, cuando es una profecía, cuando Dios dijo que iba a enviar a su hijo, en la Biblia siempre que Dios dijo lo que iba a hacer, o sea, cuando Él da una sentencia, pueden pasar 70 años en la Biblia, pero se cumple. Entonces, yo ahora conozco también en otra dimensión, cuando Dios habla, mira, no hay desobediente que no se someta, o sea, porque Dios lo va a traer. Y resulta que Dios no le había hablado a él, sino hasta un momento que lleva un proceso a Danilo de soledad, de encontrarse con Dios de una manera más intensa y decirle, bueno, Señor, y cuando él pregunta, entonces Dios le dice, tú sabes quién es. Y él se regresa, me invita a una cena, y es como que hablar claro. Y de ahí a 3 meses o 4 meses fuimos novios, y a los 8 meses tengo un anillo de compromiso. Lo he visto en relación de novios como 8 veces, lo vi. O sea, fue algo que él estaba seguro y yo también, pero no habíamos hablado nada de esto. O sea, era saber que Dios estaba en esto. Cuando yo me caso, le digo, yo quiero contarte mi historia. Yo quiero contarte todo lo que el Señor me ha hablado. Y me dice, gracias por no habérmelo dicho antes, porque yo estaba cansado de llegar a lugares y que de pronto me dijeran, Danilo, el Señor me dijo que tú te vas a casar conmigo, y él decir, pero falta un elemento, que él me lo diga a mí. Entonces, como que dijo, gracias, porque yo me había cerrado. Yo dije, Señor, por ahí no es conmigo. Entonces, como Dios me ayudó aún en medio de un noviazgo, aún estando comprometida, no contarle nada. Es que no me correspondía dañar el proceso de romance, de amor. Y dije, Señor,
yo estaba viendo, yo estaba caminando en lo que Dios me había dicho, pero cuando ya nos casamos, yo dije, yo te puedo contar mi historia y es hermoso. Es una historia que los ha llevado a través del mundo como pareja a ministrar. Después de eso vienen más historias, porque Danilo y Gloriana han pasado situaciones muy difíciles, incluyendo la pérdida de su primer bebé, pero se mantuvieron y se siguen manteniendo, siendo un ejemplo hermoso para la juventud, para aquellos que buscan pareja, para aquellos que buscan estabilidad y fe en medio de situaciones difíciles, en medio de esos momentos donde no se ve nada. Gloriana, un minuto para enviarle un mensaje a todas las personas que han recibido una palabra y que aún no la han visto cumplirse. Gracias, Joana. Yo creo que algo que se torna un poquito desviado de este testimonio es que la gente dice, ay hermana, es que usted se guardó y usted hizo y usted obedeció, tiene parte, pero yo quiero hablar a esas personas que de pronto están abortando los sueños porque saben que cometieron errores en el camino. Y decirte que cuando Dios te ha dado una palabra que dijo de ti algo, aun cuando fuiste niño o joven y ahora crees que no tienes, que no eres parte de ese plan de Dios, yo quiero decirte de parte del Espíritu Santo que eso es una mentira. Porque cuando Dios dice una palabra, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestra falta de fe, a pesar de que de pronto no escuchamos, Dios siempre tiene la redención y la forma en hacer y en cumplir lo que Él dijo que Él iba a hacer en tu vida. Y eso hace lucir más el nombre de Dios. Eso todavía, si yo te dijera, yo me paro aquí como que, ay, qué bien que hice esto, le quito el mérito de Dios, de todo lo que Él merece, esa gloria, esa alabanza. Así que si tú te enfocas en Él y tú le dices, Señor, mi vida puede haber tenido capítulos oscuros, pero tú eres el perfecto maestro, tú eres el perfecto restaurador y yo creo que tus planes siguen siendo buenos y maravillosos para mí y se van a cumplir. Gloriana Montero con nosotros en CBC La Voz. Gloriana, muchísimas gracias por abrir tu corazón y por darnos esas palabras de ánimo a todos. No, con mucho gusto. Gracias también por el tiempo, Joana, y un beso a todos los que nos están viendo y siguiendo aquí por este hermoso ministerio. Muchísimas gracias a ti. Gloriana Montero con nosotros aquí en CBC La Voz. Continuamos con mucho más.